La más cordial bienvenida al doctor Centeno. El doctor Centeno, voy a leer brevemente literalmente un resumen de su amplio currículum. Él es doctor en política pública y magíster en ciencias con especialidad en comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sociólogo, Universidad Central de Venezuela y licenciado en educación con mención en ciencias sociales en la Universidad Católica Andrés Bellos de Caracas, Venezuela. Experiencia académica y de investigación por 35 años. Se ha desempeñado como profesor investigador en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Monterrey, la Universidad de La Salle Bajío, Universidad de La Salle Saltillo, Facultad de Derecho y Criminología y en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la actualidad es profesor investigador titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, consultor de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina Central, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores Nivel 2 y perfil deseable PRODEP, miembro del Cuerpo Académico Ciencias Jurídicas y de los núcleos académicos de la Maestría en Derecho y de la Maestría en Investigación Social, ambas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con 6 libros publicados como autor, coautor y coordinador, 15 capítulos de libros y 20 artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido dictaminador de múltiples revistas, capítulos y libros de universidades nacionales y extranjeras y de editoriales reconocidas. Ha participado en congresos y foros como ponente o conferencista magistral en Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Luxemburgo, España, Canadá, Cuba, Serbia, Venezuela y México. El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala le da la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias, doctora Laura, por la cordial invitación, la coincidencia que nos permite Acacia, ¿no? Para reunirnos acá. Solamente que dijiste que era profesor de 2 núcleos académicos de la Universidad de Tlaxcala. Orgullosamente usted tlaxcalteca, pero de la Autónoma de Coahuila. Pero no, Perdón, muy bien, muy bien. entonces, la costumbre. La buena costumbre, ¿no? Yo les agradezco muchísimo a través de ti, doctora, la oportunidad que me da el Poder Judicial de tu estado para estar con ustedes compartiendo esta conferencia. Dije, bueno, le voy a dar clase una vez más a los abogados, que siempre tengo abogados en clase, y tenía unas cosas preparadas que fue organizando y actualizando, y espero que sea de absoluta utilidad para ustedes. Yo entiendo que cuando ponga proyección de pantalla no me veo. Es lo que me di cuenta que no me veía. Entonces, para cualquiera de las colegas y los colegas que hoy nos acompañan, cualquier duda, cualquier comentario, interrúmpame. No tengo la estructura ni didáctica, ni la estructura del nivel de la autoridad que se tiene en las facultades de Derecho, donde no se interrumpe a la autoría y al jurisconsulto, y ustedes se sientan, no, aquí no, a mí interrúmpanme, sin ningún problema, interrúmpanme a lo largo de la presentación, y lo que no quede claro, bueno, igual estoy para atenderlo. Repito una vez más, agradecido de ti, doctora Laura, y agradecido por la oportunidad que me brinda el estado de Tlaxcala. Entonces vamos a ver a dónde está mi presentación, que la había puesto ahorita en prueba, para ya proyectarla. Vamos a ver. Me avisan, por favor, cuando ya se esté viendo. Ya se observa. Ya se ve. Ok, muy bien. Y repito, ya yo no los dejo de ver acá. Entonces, cualquier tipo de duda, por favor, adelante. Cuando hablaba con la doctora Laura, me decía, yo necesito que trabajemos el tema de género. Me dice, esto es una certificación que tenemos en medios alternativos de solución de controversia con efectos de certificación. Y entiendo que en esta hora, 45 minutos, vamos a estar compartiendo un poco de teoría de género. Entonces, denominé este aspecto como enfoques de género
principios formativos para la inclusión y la diversidad de las personas en México. Entonces, bueno, el tema de género que está tan de moda en México y cada vez está más de moda en varios países, en otros no, por lo menos en el caso de Donald Trump, considera que género es una ideología y está derogando contenidos de todas las universidades o de muchas universidades en Estados Unidos, porque dice que todo esto forma parte de algo que se conoce mundialmente como cultura woke, y la cultura woke es la cultura antisistema. Entonces él considera que la perspectiva, los enfoques de género son asistemáticos y que aparte generan ideología y no contenido teórico. En el desmentido del presidente de los Estados Unidos, pues yo voy a presentarle a lo largo de este recorrido teórico varios enfoques y varios principios para entender la historia de género. Yo tengo 55 años, casi 56, y yo creo que yo vengo estudiando género desde los 21 años. Por lo menos debo tener unos 35 años estudiando género. Por eso cuando se hace de moda después de la reforma, de las reformas importantes de México, en especial la del 2011, en materia de derechos humanos, para mí era una historia que yo conocía al menos del año 92-93, cuando estudiaba sociología. Entonces, lo que se estudia no se olvida y yo creo que ha sido un tema de desarrollo teórico de más de 30 años. Entonces, pasemos directamente para ver la agenda, ¿no? Lo primero es el marco conceptual de la perspectiva de género, o sea, realmente cuando hablamos de género, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Luego serían los objetivos de la perspectiva de género, la identificación de prejuicios y problemáticas particulares y sociales debido al género, y la violencia de género, que es uno de los graves problemas de los que tenemos en América Latina, en este caso estamos hablando de México, donde el tema violencia de género, bueno, pareciera que no pasa, ¿no? Cada vez que vemos cualquier cosa, como el niño que sacó la pistola y mató a la maestra, no me acuerdo si fue en Michoacán, este, parejas grabándose niños de la prepa y distribuyendo la pornografía a través de las redes sociales. Entonces, realmente la parte de violencia de género a través de los nuevos medios tecnológicos se nos complica más, y ver un poco en qué andamos en México en esto. Uno de los problemas centrales que trae la teoría de género es que ustedes lo formaron directamente para la técnica legislativa, para el ejercicio de la abogacía, para resolver problemas legales de índole local o de índole federal. Pero en el tiempo que estudiamos o que estudiaron, yo porque estudiaba sociología, yo estaba en otra cosa, realmente hablar de género ni nos pasaba por mente que iba a ocurrir. Y realmente toda la teoría de género es una teoría que viene de las ciencias sociales, específicamente de la sociología, de la antropología, y lo que le hicieron a ustedes como abogadas y abogados fue una reconversión, ¿no? Le dijeron, bueno, ustedes son abogados, y se les explicó los códigos y los principios pro persona y la ponderación y los estudios comparados y el derecho constitucional y lo que quieran, pero ahora también queremos que sepan de género. Y la primera pregunta después de la reforma del 2011 era, ok, género 2011 a la fecha de hoy, 15 años, este, ¿qué tenemos que hacer con género? ¿Cómo vamos a formarnos? ¿De qué se trata esto? No, que es el machismo mexicano, latinoamericano, la diferencia marcada entre las oportunidades entre hombres y mujeres. Y ahí tenemos una primera situación, porque género no implica sexo, ¿no? Una cosa es que nazcamos con el aparato reproductor femenino o con el aparato de reproducción masculino, pero eso no es género. Entonces tenemos el primer problema. Eso es sexo. Nacemos biológicamente con un sexo que tuvimos. Hay tres opciones, de hecho. Se nace hombre o macho, vamos a hablarlo biológicamente. Se nace macho, se nace o se nace hembra. Pero en las especies de la naturaleza también aparecen lo que se llamaba hermafroditas antes, que traía un componente de sexo masculino con sexo femenino,
Hay muchas plantas que así lo hacen, ¿no? Y hay muchos animalitos que así funcionan y muchos insectos. Pero el ser humano ha tenido claramente marcado que el desarrollo biológico y reproductivo se hace entre un macho y una hembra. Pero hay una tercera especificidad, que es esto que llamábamos antes hermafroditas y hoy día se llaman intersexuales. Entonces, o tú eres macho, o tú naces macho, o naces hembra, o naces intersexual. No hay otra opción. Entonces, cuando hablamos de género, no se encasilla solamente a tres opciones biológicas, sino a N cantidad de opciones de carácter social, de carácter cultural. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva de género, mi cuestionamiento siempre ha sido que cuando hablamos de género no podemos hablar de mujer. Tenemos que hablar de masculinidades y de feminidades, porque no es lo mismo ser un hombre blanco, europeo y heteronormado a ser un hombre negro, africano y homosexual, o a ser un hombre, o el caso de las Mushe en Oaxaca, ¿no? Haber nacido hombre, haberse criado como mujer y que el binarismo en ellos no existe y para ellos simplemente se esmuche, no se es hombre ni mujer. Luego le preguntas a colegas oaxaqueños y unos te dicen es verdad y otros te dicen no, aquí se está poetizando sobre la categoría mushe porque esto es mucho más complejo y tiene solamente una razón de ser en la cultura zapoteca oaxaqueña y no tiene mayor cosa que eso porque es parte del complejo cultural. Entonces, lo primero que nos tendríamos que ir pensando es que se nace macho, hembra o intersexual, pero que los géneros son absolutamente múltiples, los géneros. Los géneros son todos los que tú puedas tener en tu construcción cultural de tu personalidad. Vamos a hablar en el siguiente periodo sobre cómo conceptualiza Simone de Beauvoir, cómo conceptualiza Michel Foucault, Joan Scott, Rita Laura Segato, Marta Lamas, Judith Butler y Kimberly Crenshaw. Entonces, yo lo primero que le preguntaría a ustedes es si conocen alguno de estos teóricos en temas de género. ¿Alguno de ustedes conoce alguno de estos teóricos? Que por favor me referenciara. ¿Alguien? ¿Nadie? Maestro, Dígame. Su servidora Mayra López. Adelante. De manera general, pero bueno, en algunos otros temas, no específicamente de género, por ejemplo, en términos justamente cuando hemos hablado de la diversidad sexual, ¿no? En estos temas. Y entonces, pues sí, si bien es cierto, no conozco toda la teoría, pero justamente con el enfoque de género que en la cotidianidad necesitamos aplicar, al menos su servidora, soy psicóloga. Muy bien. Conozco un poquito acerca de Simone de Beauvoir, de Michel Foucault, Marta Lamas y un poquito de Rita Laura Segato. Te agradezco mucho y eso es normal. Primero porque estás en el tema, es un tema que te interesa y en la atención, pero aparte eres psicóloga. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de las abogadas o abogados que está hoy con nosotros en la capacitación conoce alguno de estos teóricos o tiene alguna aproximación a estas teorías? Doctor, Dígame. hola, buenas tardes. Yo soy abogada y recién hice mi tesis para la maestría y ahí conocí a Marta Lamas. Mi tesis fue en interrupción voluntaria del embarazo y me sirvieron mucho sus estudios en materia de género y en materia de aborto. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Y eres abogada, me decías, trabajaste entonces sobre la decisión de la interrupción del embarazo de parte de una mujer, ¿no? Claro.
Sí, sí, doctor, fue ese mi tema de tesis. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirme su experiencia en estas temáticas? Bueno, en temas de género no, pero sí conozco a Michael Foucault Muy bien. en su teoría o la microfísica del poder, porque lo analizamos desde el punto de vista de la política o del poder como filósofo. Él fue un filósofo francés. Recuerdo que hablaba que para él el poder, que no solamente lo tenía el Estado, sino, o un gobierno, sino era una red invisible, era algo que se ejercía en todas partes. Y bueno, se comentaba que él era, creo que homosexual. Entonces, él hablaba mucho sobre el control de los anormales, estudió el tema de la normalidad, de lo que es lo normal y lo anormal. Entonces, para él dice que ejercer el control y el poder tenía que nacer desde el mismo individuo, ¿no? Es más o menos lo que yo recuerdo. Me agradó. Sí, Sí, adelante, adelante, adelante. sin embargo, los demás sí los he escuchado, pero como yo no trabajé género, yo trabajé derecho económico, mi posición fue otra, ¿sí? En la temática del derecho. Gracias. Te agradezco mucho. Sí, ciertamente, Michel Foucault, filósofo francés, experto en mecanismos controladores del discurso, especialista en el tema de poder. Porque cuando hablamos del poder, él dice las dos áreas para entender a dónde está el poder está en la sexualidad y en la política. Lo que ocurre ahí es a donde vemos el imperio del poder, el control de los cuerpos, por lo menos. La píldora anticonceptiva. ¿Cuál es el problema? Que baja el nivel de natalidad. Si tenemos menos natalidad, tenemos menos manos de obra, ¿no? Entonces, si hay un control de la natalidad, hay un control del número de habitantes y por lo tanto va a haber falta de mano de obra, por decir algo, el campo, ¿no? Porque normalmente teníamos esas familias extendidas, normalmente eran familias rurales. En el momento que le controlas la natalidad, reduces el número de hijos, pero reduces el número de mano de obra. El tema de la homosexualidad, ahora no, ahora está más sencillo porque la gente puede buscar reproducción asistida, pero antes el hombre o el macho y la hembra heterosexuales estaban hechos para la reproducción. En el momento que dos mujeres se juntaban, que había mucha más facilidad de reproducción porque al final eran dos mujeres, pero si no querían tener hijos, había un problema de índice demográfico. Y si son dos hombres, bueno, ni cómo hacerle. Entonces, evidentemente, el estudio de él va en el control de los cuerpos. Y otro de los controles es, si tú sales embarazada, tú no tienes derecho a votar el embarazo, porque evidentemente yo te controlo con los medios de poder de la sociedad, por ejemplo, con la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, que te va a decir abortar es un pecado. O como en algún momento Ratzinger, el Papa, en plena homilía en África, dijo que usar preservativo era un pecado, ¿no? Pero, o sea, usar preservativo es un pecado. Estamos hablando entonces que los índices de mortalidad por SIDA en África son gigantescos y la máxima autoridad religiosa del mundo dice que usar preservativo es un pecado. Eso es la última etapa de Ratzinger que lo lleva a que le quiten el papado, ¿no? A que escojan un nuevo papa, porque era imposible con el avance en materia de seguridad pública, en materia de seguridad social y en materia de control de enfermedades venéreas, que él se atreviera a decir públicamente que estaba en contra del preservativo. Entonces, todo este tipo de mecanismos son los que encuentra Foucault en su teoría y dice que a partir de todos estos mecanismos, el poder controla los cuerpos y controla la mente, ¿no? Entonces, eso, si no hacemos públicos esos mecanismos de control, pues no pasa de otra de nada. Aquí tenemos la otra vez conferencias con
magistradas de varias partes del país, y el tema del irrespeto en el espacio laboral era terrible, ¿no? ¿Y qué hace usted viniendo de la calle? No, es que tuve que ir a casa del magistrado a llevarle la ropa de la tintorería, a recoger el mandado, y porque usted hace eso, porque me dice que si no hago eso, no me da oportunidad de ascenso. Entonces, eso no lo decía yo, lo decía Loreto, que estuvo aquí con nosotros. Decía en materia de género que yo escribo, las prácticas que tenemos en los trabajos como prácticas normales son prácticas asimétricas y son abuso hacia el género. Entonces, por ahí vamos. Yo no sé quién más quisiera comentar de algunos de estos autores. Si alguien tiene algún comentario. Bueno, siguiendo el orden de ideas con la primera que vamos a comenzar, es diciendo que resulta importante tener que el concepto es en género, en su acepción más general, dice lo siguiente, ¿no? En principio se refiere a la operación y el resultado de asignar, una serie de características, expectativas y espacios, tanto físicos como simbólicos. Acordémonos que lo simbólico a nivel de antropología son los pensamientos, ¿no? Las costumbres, las tradiciones, las ideas. Cuando hablamos de lo simbólico es lo que tenemos aquí, pero lo simbólico te lleva al actuar o cómo te diriges hacia un hombre o una mujer. Yo lo veía, hubo elección aquí en Coahuila hace como un mes o menos, y yo lo veía que yo estaba en mesa de secretario y la presidenta era una mujer. Y cuando venían los chavos o los señores a la elección, me entregaban a mí la credencial y se dirigían conmigo antes de dirigirse con la compañera que era la presidenta. Entonces, en ese tipo de aspectos de carácter simbólico, yo me río, ¿no? Porque tengo muchos años revisando esto. Hay una diferenciación en el ser macho o el ser hembra, ¿no? Y eso tiene que ver con la diferenciación de la construcción social del género. Entonces, de modo que quedan definidos hombres y mujeres. Hoy día hay teorías sobre masculinidades y sobre feminidades. ¿Qué tan femenina es la mujer o qué tan masculino es? También hay un montón de estudios de eso, porque tenemos hombres que van a caballo, pero tenemos hombres que también se hacen manicure, pedicure, se hace limpieza de cutis. Hay hombres que, bueno, ni siquiera van al proctólogo o ni siquiera van a ver cómo está la próstata porque tienen pánico de perder sombría en un proceso netamente médico, ¿no? Entonces estas características y espacios que van a definir lo femenino frente a lo masculino varían de una sociedad a otra, por lo menos. Las niñas tienen que estar vestidos de rosadito y los varones de azul, porque el azul es de hombres y el rosa es el de mujeres. Yo dije, esto va a cambiar porque la diversidad ha cambiado. Y ustedes han visto en Twitter y en todas las plataformas que ahora la revelación del sexo sigue siendo en azul y rosado. El humo sigue saliendo azul o sigue saliendo rosado y la decoración es azul y rosado para definir si va a ser una niña o un niño. Entonces la asignación voluntaria de los colores tiene que ver con lo simbólico y con lo físico tiene que ver cómo me desplazo y cómo manejo jerarquía, poder y cómo yo de alguna forma abuso por mi primacía de condición masculina heteronormada frente a una mujer. Imagínense en México ser mujer indígena del sur, no hablar español y ser lesbiana, por dar un ejemplo. Entonces, evidentemente, el nivel de exclusión es realmente alarmante. Entonces, lo masculino y lo femenino varían de una sociedad a la otra y aunque tienen en común una relación jerárquica. Históricamente, todos los que son religiosos, arrancamos con el patriarca. La Biblia, el Antiguo Testamento, habla de los patriarcas. El papá de Jesús, José, era un patriarca. Entonces, ¿qué es lo que dice ser patriarca en la religión hebrea? Que usted puede tener tantas mujeres como usted pueda mantener
Y para ser un patriarca, no me acuerdo el número, pero creo que tenías que tener sobre 15 o 20 hijos para ser un patriarca. Entonces, evidentemente, Jesús tenía muchos hermanos porque su papá era un patriarca y venían de la cuna judía, y por eso la burla del rey de los judíos y un desconocimiento total de la religión judía, de la figura de Jesús. Eso es la primera parte, ¿no? Y en la segunda parte tenemos la Iglesia Católica. Y nuestra Iglesia Católica sigue siendo una iglesia patriarcal, porque Pietro, sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Y quienes dan la misa son hombres. Quienes están en la sinagoga son hombres. Y las mujeres tienen que ayudar a las demás cosas y los rituales dentro de la iglesia, como poner un altar, decorar, plancharle la ropa al padrecito, hacerle de comer. En el mundo musulmán, con esta historia de Ismael, que es el otro hermano del patriarcado, bueno, y todo el mundo islam, es un mundo absolutamente patriarcal, que se quedaron prácticamente con 2000 años de antigüedad, con la visión de las burcas, el encierro, la mujer, cómo tiene que cuidarse. Y ahí viven de esa manera, y la religión cristiana o protestante hace los mismos cambios. Cambia el tema de las imágenes, pero sigue considerando la figura de Dios. Bueno, imagínate, ni siquiera la figura de la Virgen María. La Virgen María simplemente se considera que fue la madre de Jesús, pero no tiene ningún tipo de veneración. Entonces, evidentemente, como un elemento controlador discursivo en lo masculino, la religión es hecha por hombre y desde ahí se baja el poder. Si le preguntamos ahorita a Elía, ¿cuántas mujeres presidentes hay a nivel mundial? Yo creo que pudieran ser el 10% del mundo tiene mujeres presidentas. No tengo idea, no lo he buscado, búsquenlo ahí, me dan el número. No creo que llegue a más del 10%. Entonces, evidentemente, tenemos un gobierno y un cogobierno completamente masculino y heteronormado. Están llegando más rápido a la presidencia y a ser primeros ministros hombres gays que mujeres. Hillary Clinton no llegó siendo una mujer blanca. ¿Y quién llega? Pues sigue llegando hombres, y puede llegar el que fuera. Prefirieron que llegara un negro con raíces musulmanes, que es Obama, a la presidencia antes que ganara Hillary Clinton. Bueno, nosotros le hemos dado a América Latina un ejemplo del mundo con las presidencias latinoamericanas de mujeres. En Estados Unidos no ha habido. En Europa, en algunos países. En África, ni pensarlo. En Asia, menos. Entonces, ahí nos vamos midiendo sobre el nivel jerárquico en el término primado por valores y espacios de lo masculino. Entonces, cuando hablamos de estructura de masculinidad, es esta estructura de masculinidad que se desborda, que se trata de acotar, pero que bueno, sigue teniendo detractores que no lo quieren ver. Comencemos con la madre de esta teoría, que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una parisina, nace a comienzos de siglo, en 1808, fue una filósofa francesa que luchaba por la igualdad del derecho a la mujer. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías de temas políticos, sociales y filosóficos. Es considerada en la corriente filosófica que se llama existencialismo ateo. Era una atea, por eso le permitió pensar, ¿no? Porque no tenía formación religiosa en ese sentido, y su obra se considera fundamental en la historia del feminismo, y fue pareja del filósofo Jean-Paul Sartre. Es también importante, vale la pena entenderlo, que ella era lesbiana también, o bisexual, y hubo una producción teórica e intelectual entre ella y Sartre de una manera intensa, pero bueno, hay una construcción teórica desde la diversidad sexual, desde la divergencia completamente de la normalidad social de la heterosexualidad. ¿Cuáles ensayos son los que le ponen la guinda al pastel? El segundo sexo, que es su ensayo del año 1949. Saquen cuenta, es un ensayo que tiene casi 80 años,
y es un análisis sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la construcción de rol y la figura de lo que se considera que debe ser una mujer, y estamos hablando del año 49. Otro segundo trabajo es en el año 70, uno que se llama La vejez, centrado en la situación de la ancianidad y el imaginario occidental, donde critica la marginación y el ocultamiento de la vejez en Europa para ese tiempo y en este imaginario occidental. Aquí estamos hablando de 56 años de este ensayo, y termina con La ceremonia del adiós en el 81, una polémica obra que evoca la figura de su compañero de vida, Jean-Paul Sartre, y además de sus aportes al feminismo, hace reflexiones literarias y se desarrolla en la izquierda de la Segunda Guerra Mundial sobre el dolor y la percepción del yo, y hace ahí un lindero muy marcado entre el psicoanálisis y el existencialismo. Estamos hablando que es una mujer que es literata, que es luchadora social, que escribe la primera o la base de la teoría feminista, que es el segundo género en el año 49, pero que aparte por su visión y su cercanía con Sartre y con ese círculo de intelectuales, toca mucho en sus estudios a todo el planteamiento psicoanalítico que viene de Freud a finales del siglo XIX, en plena época victoriana, y que posiblemente 50, 60 años después, en el siglo XX, ella lo retoma en su forma de construir y pensar teoría social. Dice, la identidad masculina o femenina trasciende al sexo biológico. Y aquí arrancamos con la construcción teórica en la autora. Y usa el término género, que va a surgir, perdón, no usó el término género, porque este término va a surgir en los años 50. En una obra de un psicólogo estadounidense llamado John Money, que era un especialista en los estudios de lo que decíamos, de lo que eran los hermafroditas, que hoy día se conocen como intersexuales. Y aunque estos estudios son parte de estudios biológicos, él tiene claro que se tenía un cuerpo de macho o de hembra, pero que no implicaba necesariamente comportarse como hombre o como mujer, según lo que socialmente está esperado o aceptado del comportamiento de una persona mujer heterosexual u hombre heterosexual. Y en este sentido, el término género viene de la biología e ingresa a las ciencias sociales para la construcción de toda esta teoría. Mientras que el sexo es biológico, la identidad de género y la organización de los individuos por género, es de carácter cultural. Entonces tenemos sexo biológico, género cultural. Y así ha sido siempre, antes que nos contaran la teoría. Bueno, tenemos el caso mexicano, ¿no? Tenemos el caso de la costarricense Chabela Vargas, quien se la pasaba, ustedes son del centro del país, se la pasaba en el Zócalo y en el Tenampa, prácticamente vestida de hombre, ¿no? Con un revólver en la cintura, con José Alfredo agarrando la jarra y asumiendo una sexualidad femenina, pero siendo lesbiana y con un comportamiento absolutamente construido desde una visión de la masculinidad. Entonces, cuando se habla de identidad de género, es una condición adquirida. O sea, la gente a lo largo de su vida construye su identidad de género sobre lo que realmente debe ser una mujer o lo que debe ser un hombre. Es una identidad subjetiva que los individuos tienen sobre sí mismos y que hace sentirse hombres o mujeres. Y lo podemos ver el día a día con mis estudiantes, ustedes en el trabajo. Posiblemente ven un hombre que es muy delicado, que viste colores suaves, que tiene muchos ademanes con la cara, hace cara o con las manos, y ahí comienza el control social a decir, pareciera que es homosexual, él parece medio gay, es como delicadito, es como rarito, es como diferente. Y si la mujer se maquilla poco, tiene un carácter fuerte, aguerrido, yo creo que esta persona es lencha, yo creo que esta persona es lesbiana, y comienza el espacio de trabajo diario, el tribunal, los juzgados,
las universidades, las empresas privadas, es decir, mira, aquel yo creo que es gay, aquella creo que es lesbiana, uno no sabe si es o no es, y evidentemente pareciera que estamos llenos de sensores sociales, donde estos sensores se encargan de catalogar o decir si esa persona cumple con la normalidad de lo que se atribuye en México a ser mujer y lo que se atribuye en México a lo que es ser lo masculino. Entonces, bueno, tenemos una construcción cinematográfica terrible, ¿no? El mexicano es macho, es de sombrero, es de bigote. ¿Y cómo era que se llamaba? Feos, fuertes y formales, ¿no? Entonces hay una construcción en el imaginario de lo que es ser macho. Y la hembra en México sirve para estar en la cocina, para tortear, para guisar rico. Y esa construcción teórica para quitarlo en la construcción cultural en México y en América Latina es complicada, ¿no? Y yo creo que el avance desde la reforma del 2011 para acá ha sido absolutamente vertiginoso, pero tenemos mucho que aprender. Y no tiene que ver con todo lo teórico que yo le puedo contar hoy. Es cómo me dirijo con las mujeres en mi oficina, cómo me dirijo con mi compañero que es trans, o mi compañera que es trans, cómo me dirijo con la señora de servicio, cómo me dirijo con mi compañero que es abiertamente gay. Pues evidentemente me dirijo como me dirigiría con cualquier persona, desde el respeto y desde la consideración de su condición humana. Cuando eso lo aprendamos, estos crímenes de odio, estos crímenes pasionales, esta violencia que se genera en casa y se multiplica en los espacios de trabajo, comenzará a bajar. Pero esa es la chamba que cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestro lugar cercano. Ejemplo, estaba en una clase de teoría política de la maestría. Un gran amigo mío, hasta compadre mío, nos hemos hecho muy buenos amigos, machito norteño, sombrero, botas, 60 años, y habla con las manos y gesticula como que te va a soltar un guante, ¿no? Y había una niña súper feminista, 23 años, presentando sobre Bushung Han, sobre la política digital, ¿no? Cómo se estaba digitalizando la política. Él le interrumpe y en una forma muy tosca le habla y le manotea de lejos diciendo, estás equivocada en lo que estás diciendo. La chava se voltea y me dice, doctor, mire. Y yo me volteo y le digo a él, por favor, ya, ¿no? Tranquilo. Permite que la compañera presente. No, porque yo tengo razón, no es un problema de razones, no le interrumpas. Y por favor, doctor, y por favor, permítele que presente como le está presentando. Es mi amigo. Y al día de hoy han pasado 3 semestres. Y me dice todos los días que él no hizo nada y que yo me puse a favor de una niña chiflada. Y de ahí no lo vamos a sacar. Y evidentemente, sí tuvo un manejo asimétrico de poder, sí impuso el machismo y su condición vaquera, sí la quiso chamaquear por menor de edad. Entonces, evidentemente, presentó un conjunto de elementos de violencia simbólica y física, bueno, fue simbólica, real, que la niña no lo permitió. Y al día de hoy, a 3 semestres, él, cada vez que estamos tomando, comiendo algo y hablando de algo, el tema sale a decirme, usted se puso a favor de una niña chiflada, ya no lo oigo, ya no lo oigo, pero si yo no reconozco la masculinidad y el machismo que tengo en la forma de proceder, no tengo absolutamente nada que aprender viendo estas teorías. Porque las teorías están hechas para hacer un mundo especulativo de aplicación en cualquier lugar. Pero si yo no me la permito, porque yo considero que mis valores y mis principios de rancho, y mi papá me enseñó que soy el macho y que la autoridad de mi edad me permite ejercer poder en cualquier espacio social que me desplace, evidentemente esto no va a cambiar nunca. Y no, él no va a cambiar, pero si él no cambia, pero cambian 5 más, bueno, ahí vamos mejorando. La afirmación central en el ensayo del 49 es que no se nace mujer, sino se llega a serlo.
A partir de ahí, todo el movimiento feminista se pega sobre la teoría y todos los teóricos de género encuentran una realidad. Ahora, ¿cómo llego yo a hacerlo? O sea, ¿cómo llego yo a ser mujer? Bueno, en el proceso de hacerte mujer según las características identitarias, tu reafirmación de género y los componentes culturales que tú consideras que debe integrar lo que tú consideras ser mujer. Eso no lo había dicho nadie. O sea, la mujer es mujer porque, bueno, todas las mujeres son iguales. Pues no. Yo me imagino, mi estimada licenciada, que la distancia cultural en esta materia entre ustedes y su mamá es grande. Y quienes tienen abuela, entre ustedes y su abuela, es insalvable. Si yo le cuento a su abuela algo de lo que estamos hablando hoy, dice, bueno, este está loco. La mujer a la cocina y atender a su marido, y el hombre a la labor para cumplir con su responsabilidad de hombre. Y esa gente no la sacamos de ahí, ¿no? Porque volvemos, son generaciones y estructuras sociales que han sido validadas y han sido absolutamente estructuradas y dominadas por el poder de turno, que siempre ha sido un poder masculino, ¿no? Entonces la palabra género, aunque no sea suya en origen, de Simón, cuadra bien con su tesis principal porque designa esa percepción subjetiva de lo que nos hace hombres o mujeres. Ojo, una percepción subjetiva, porque para mí ser hombre es muy diferente para cada uno de los masculinos que están en este salón, y ser mujer para Laura, estoy seguro que es diferente para muchas de las femeninas que están hoy en esta capacitación. Pero esto no quiere decir que mi concepto de hombría o de masculinidad es mejor que la de Pedro o la de Pablo, o tu concepto de feminidad es superior o inferior al de otra compañera. Simplemente es una construcción cultural que nos hace sentir en paz, vivir felices. Hay un reconocimiento de mi sexualidad, hay un reconocimiento absolutamente de mi comportamiento, y yo me comporto como yo decidí cultural e históricamente en mi historia de vida construirme como persona. Y ese es el punto de inflexión para poder entender la categoría género, ¿no? Entonces, la sociedad determina cuerpos, una línea divisoria socialmente impuesta y difícil de traspasar. Entonces, sirve para explicar este concepto, cómo se construye culturalmente la identidad sexual a partir de la realidad material del sexo. ¿Corresponden o no a lo que socialmente se espera de aquellos que nacen machos, hembras o intersexuales? Y ella divide este ensayo de una manera realmente extraordinaria y dice, primero, la división sexual del trabajo, una segmentación sexual del trabajo productivo que no está escrita en ninguna ley, pero se produce incluso inconscientemente. Hasta hace, yo creo, 40 años, ustedes me contarán si sí o no, los abogados tenían que ser hombres y los médicos tenían que ser hombres. Pensar en una abogada mujer o una médico mujer estaba como raro. Hasta poníamos en sospecha su sexualidad. Porque ¿qué hacía una mujer queriendo ser abogada? ¿O qué quería ser una mujer médico? ¿Como para qué? Como le decía a mi mamá, a mi hermana, ¿por qué no haces higiene dental? Si eres higienista dental, no tienes que hacer guardia ni tienes que estudiar tanto. Y al final te preparas para cuando te cases. Bueno, por supuesto, mi papá era un médico machista, pero un tipo excepcional que, teniendo a mi hermana como única hija, le dijo, usted va a estudiar lo que usted quiera. Y mi hermana desde niña le dijo, yo quiero ser como tú, médico. Hoy día mi hermana es la jefa de la división de ginecología, obstetricia y reproducción de la Universidad Central de Venezuela, que es como decirle UNAM. Es investigadora nacional, internacional, tiene laboratorios de reproducción humana, tiene una propia empresa para mujeres, pero eso lo hizo porque tuvo un papá machista que le apoyó absolutamente. Ve la contradicción. Siendo machista, él cuidó a muerte a mi hermana para que mi hermana hiciera profesionalmente lo que quisiera. Pero la más machista era mi mamá, porque mi mamá le decía, no te vayas de la casa, no te vayas a Caracas a estudiar, y aquí estudias un técnico medio de higiene bucal para que seas asistente, ¿no? Con un odontólogo y no batalles tanto.
Entonces, la división sexual del trabajo la viene escribiendo un gran teórico de la sociología, que es Emilio Durkheim, a finales del siglo XIX, y hay un libro, se lo recomiendo, que se llama De la división sexual del trabajo, donde explica que el sexo lo utilizan como excusa para darle la chamba a la gente. Hoy día la Facultad de Jurisprudencia de la Autónoma de Coahuila, de donde estoy impartiendo la conferencia, el 71% de las personas que estudian en la facultad son mujeres. Y comenzamos a ver que es una razón a nivel nacional, que básicamente los salones están 2/3, 1/3, inclusive 80-20 a favor de las mujeres, lo que implica que el espacio de la formación formal lo están tomando las mujeres y cada vez hay más mujeres que estudian y menos hombres que estudian. Entonces, este concepto de la división social del trabajo, sexual, perdón, del año 49, que lo asumo que Simón volteó a ver el libro de la división del trabajo de Durkheim, que se escribió 60 años antes, cambia cuando la mujer reconoce que puede estudiar realmente lo que le venga en gana y lo que le guste, ¿no? Igual la identidad de género es que hace referencia a la autopercepción y la consolidación psicológica de elementos adquiridos culturalmente que permiten la identificación y ascripción con uno u otro género, y cuando se transgrede provoca dudas o disonancia de autopercepción, donde al haber identidades de disonantes, así lo llama ella, identidades de género disonantes, ser homosexual, ser transexual, bisexual, entre otras, son generalmente reprimidas a nivel social para evitar la transgresión que altere el orden establecido. Y aquí vemos un orden con el tema de control del poder, pero lo estamos viendo que lo escribe 50 años antes, ¿no? Y el tercero es los símbolos y metáforas culturales, que constituyen culturalmente lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, la madre, tierra, ¿no? Y aquí decir, pero la patria era masculina, ¿no? Era la patria. Y entonces ahora hay gente que construye estos conceptos y prefieren hablar de la matria, porque es la madre patria y no la patria con una figuración de carácter masculino. Las instituciones y organizaciones sociales como la cuarta categoría que establece, dicen la familia, la pareja, el mercado segregado por sexo, que al final son modelos o escenarios de aprendizaje de los roles de género. ¿Cómo te tienes que comportar siendo enfermero o enfermera? ¿Cómo te tienes que comportar en aula siendo maestro o maestra? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo vas a tener ademanes? ¿Cómo te vas a proyectar hacia los alumnos? Entonces pareciera que hay como un librito de qué te hace masculino y qué te otorga socialmente la masculinidad, o qué te hace femenina y te otorga ser femenina en aula. Y el quinto es la normatividad y las sanciones sociales. Es decir, las expectativas sociales generalmente compartidas sobre cómo deben comportarse diferencialmente. O sea, usted se porta como un hombrecito. Los hombres no lloran, porque si usted llora, usted es una niña. Las niñas son las que tienen derecho a llorar. Entonces, tiene que diferenciarse socialmente el macho de la hembra, el hombre de la mujer, porque si no, esto va a llevar sanciones de humillación, desprecio moral y hasta un castigo físico o exclusión de los espacios sociales por ser diferente. Pero en este pensamiento de hace casi 80 años de este libro, de este primer gran ensayo, logra clasificar estas 5 categorías: la división sexual del trabajo, la identidad de género, los símbolos y metáforas culturales, las instituciones y organizaciones sociales, la normatividad y las sanciones. Por lo tanto, género designa una estructura jerarquizada de poder entre hombres y mujeres y una atribución asimétrica de espacio, tanto simbólicos como reales, porque el espacio no está completamente distribuido. Vean sus lugares de trabajo y vean los cargos de las direcciones, los cargos de mayor autoridad. ¿Cuántas son mujeres y cuántos son hombres en los cargos?
¿Cuántos pertenecen a la comunidad sexodiversa? ¿Cuántos trans hay en sus lugares de trabajo? Entonces, hay que voltear a ver a nuestro alrededor, como decía una vez un colega en un congreso de comunicación social, si aquí fueran transgresores, que no lo son, las mujeres trajeran el pelo corto y los hombres trajeran el pelo largo. Pero sin embargo, solamente en este auditorio veo un chico con el pelo largo y una chica con el pelo corto. Entonces, la conformación de este poder tácito que socialmente se le atribuye a los poderosos queda implementado en ropas, modas, cabello, maquillaje, porque es lo que te va a dar condición de lo femenino y lo masculino. Con esta primera introducción a la primera teórica, quisiera saber si vamos bien, si estamos claros y si podemos continuar con los siguientes contenidos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Todo bien, doctor. Ok, perfecto. Vámonos con el segundo bastión en la teoría de género, Michel Foucault. Foucault, también un francés, que muere en el año 84. Es considerado filósofo, historiador, sociólogo y politólogo, y es considerado, no por mí, sino por los expertos en el área, como el filósofo más resaltante o más importante del siglo XX. No hay un filósofo de mayor estatura en el siglo XX que la filosofía de Michel Foucault. Si ustedes se leen el libro de Historia de la Sexualidad Humana, en el primer tomo, que es muy cómico, él arranca en la introducción diciendo, y pensar que yo escribía ciencia cuando otros pensaban que escribía literatura. ¿Y por qué dice eso? Porque cuando él va a presentar su tesis doctoral, lo reprueban en Francia. Y le dicen que esa tesis que presentó no era una tesis digna de un filósofo, sino que lo que él estaba escribiendo era literatura. Entonces, de la misma rabia, se va a Suiza, se inscribe en otro doctorado, explica la situación y le permiten presentar su tesis doctoral y sale con mención honorífica. Y al día de hoy, de los grandes clásicos de teoría de la sexualidad y del género, son los libros productos de su tesis doctoral que se llama Historia de la Sexualidad Humana. Por eso cuando él prologa el primer libro que publica, Historia de la Sexualidad Humana, dice, yo estaba haciendo ciencia cuando muchos no entendieron y pensaban que estaba haciendo filosofía. El 12 de abril del año 70, la Asamblea General de Profesores del Collège de France lo elige y apenas tenía 43 años como el titular de una nueva cátedra. Es el titular más joven en el Collège de France y se convierte en una de las personalidades más influyentes en ciencias sociales y humanidades en el siglo XX. A partir de la escuela teórica de él y de otros franceses, estamos hablando, y bueno, aparte de no solo franceses, estamos hablando de Adorno, de Derrida y de otros más, se construye lo que se conoce el día de hoy, análisis del discurso, calculemos en los años 60, que es una teoría y una metodología de análisis político, sexual, que tiene unos 60 años, ¿no? El área de análisis discursivo francés. Está conocido principalmente por sus estudios críticos sobre instituciones sociales. Tiene un especial interés por estudiar la psiquiatría, o sea, no estudiar la psiquiatría, desde la crítica social, criticar a la psiquiatría, a la medicina y a las prisiones, porque él considera que son estructuras de control social donde se etiquetan cosas que para él están mal etiquetadas. Entonces, un poco a lo largo o mucho de su existencia como investigador fue poner el dedo, precisar, cuestionar y exponer cómo era mal llevado los criterios de la psiquiatría, de la medicina y de las prisiones, y que eso eran espacios de violencia
de estructuras violentadoras de la condición humana. En el año 2007 fue considerado por el The Time Higher Education Guide como el autor más citado del mundo en el ámbito de las humanidades. Él muere en París, su pareja de VIH, bueno, de SIDA sería como tal, y su pareja Daniel Derfer comenzó una fundación que se llama AIDS en su honor, donde trabajan con las personas en materia de prevención y de acompañamiento. La obra es la historia de la sexualidad humana. Existen 4 volúmenes. El primero es La voluntad del saber, que se publica en el año 76 y va a estudiar la sexualidad entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Por supuesto, va a atacar mucho la Inglaterra de la época victoriana y trata del funcionamiento de la sexualidad. Y aquí arranca él con un gran concepto que es el biopoder, que es el control total sobre los cuerpos vivos. Cómo el biopoder controla los cuerpos. Como les decía, tasas de natalidad, los temas de fertilidad, los temas de matrimonio heterosexuales, todo el discurso en contra de la diversidad, porque bueno, necesitamos un mundo heteronormado de parejas heterosexuales que procreen y que tengamos mano de obra para un modelo capitalista. En esa línea discursiva plantea completamente el volumen de la voluntad del saber. Todas las políticas económicas, geográficas, demográficas, dice él que se establecen para el control social. El poder se encuentra difuso, fragmentado, deslocalizado y es ubicuo e impregna todas las relaciones sociales. Y ataca las hipótesis represivas, la creencia común de que hemos reprimido nuestros impulsos sexuales desde el siglo XVII. Y el problema no es un problema de represión, un problema es la represión externa, ¿no? Los mecanismos de control social y político para hacer que la gente reprima. Y por ahí viene toda la línea teórica sobre la visión de su sexualidad a través de la construcción de un discurso del sexo. ¿Qué le decían las abuelitas a las hijas? Mija, no abra las piernas. Bueno, a mí me da mucha risa en México porque dicen, cuide el tesorito. Cuide su tesorito, mija, y es el concepto de la niña. En cambio, al niño le decían, ya sabe, sea cabrón, mijo, hágase hombre, todo lo que encuentre por ahí aproveche. Y tú te volteas a decir, ¿y tú no tienes hija? ¿O tú no tienes hermana? ¿O tú no tuviste mamá? Entonces el discurso es que los hombres tienen la primacía de la sexualidad. De ahí viene todo el discurso de la violencia sistémica hacia las mujeres y de estos modelos de violencia pasiva, ¿no? A donde yo, pasivo-agresivo, ataco continuamente a las mujeres y las descalifico. Pero a ver, siempre se ha dicho que estas abuelas son las grandes machistas. Mi abuela me decía, yo le decía cuando tus tíos estaban jóvenes, ahí tengo suelto a mis gallos, el que quiera pasar, que pase. Y le daba mucho honor a mi abuela comentar eso porque le parecía extraordinario que fueran a buscar a mis primos, a mis tíos a la casa y ella entendía pues que así era la sexualidad. Entonces, evidentemente, en esta estructura de control de cuerpos vivos, esta supuesta libertad sexual, sí, pero no, por lo menos el tema del VIH es el cáncer gay y así se le puso el nombre en los 80, porque solamente le da a los gays. Y los señores que estaban casados y eran heterosexuales, ¿por qué tenían cáncer gay entonces? Si no eran gay, ¿no? Y este discurso sobre si te metes con un hombre o con una mujer, ha ido cambiando inclusive en los espacios sanitarios y ya no se le pregunta en las encuestas a los clientes o usuarios de los servicios de salud si son gay. Si se llama ahora hombres que se meten con hombres, porque muchos hombres que se meten con hombres dicen, yo no soy gay, pero sí me meto con hombres. Entonces, la única forma de quitar la estigmatización de la homosexualidad o de la condición gay en estos protocolos de sexualidad
para control de venerea, es decir, hombres que se meten con hombres. Para no decirle a la persona, usted es gay o usted es homosexual, porque entonces no aceptan que realmente la condición posible de su enfermedad tiene que ver con prácticas sin protección y que no las conoce, y por eso hay que trabajar con él para poder, o con ella, para poder cambiar esto. Entonces, bueno, el control sobre el cuerpo vivo es el derecho de espada, la muerte, típica en las sociedades disciplinarias. Ha cedido ese paso, dice Foucault, a la interiorización de la norma, mecanismos más acordes a sociedades de control en la que vivimos. Por lo tanto, el autor concibe el discurso sexual y la libertad sexual lograda en las últimas décadas o sencillamente deseada por aquellos que defienden la libertad, como un dispositivo falso que pretende distraer de lo que debe ser verdaderamente objeto de la lucha de nuestra sociedad, que es el control sobre los cuerpos, porque el cuerpo es tuyo. Los deseos son tuyos y las pasiones son tuyas. Entonces no deberían haber mecanismos externos controladores sobre tu corporalidad, sobre tus deseos y sobre tus pasiones, porque para eso tenemos el principio del libre albedrío, ¿no? Su volumen se cambia de una perspectiva que refleja un segundo y un tercer volumen, que es el uso de los placeres y la inquietud del ser, de sí, en 1984. Ambos abordan el uso del cuerpo en el sentido muy amplio, el cuerpo como económico, como decíamos, ¿no? Como medio de producción, dietético, sexual, y en la antigüedad de Grecia y de la Roma imperial. Las etiquetas sobre qué tipo de sexualidad tiene la gente aparecen en el medioevo, con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comienza con el show de los pecados capitales y luego comienza a etiquetar las formas anormales de sexualidad, siendo una real hipocresía porque todos los libros relatan todos los temas de pedofilia, de violencia sexual que ha tenido la Iglesia Católica, muchos de sus integrantes, a lo largo de la historia de la humanidad en todas partes del mundo. Entonces, evidentemente, lo mismo pasa con la Iglesia cristiana. Muchos de estos grandes pastores, también tenemos varias iglesias cristianas cuestionadísimas. O sea, que el trabajo que hizo Lutero, pobre, con todo lo que trabajó para la reforma, termina teniendo vicios propios de la mundanidad, de la humanidad, de querer hacer con la sexualidad absolutamente lo que quiera e irrespetar las posibilidades de los otros. Un cuarto volumen sobre el inicio de la era cristiana y su moral ascética estaba casi concluido, pero se muere. Y bueno, en este momento, en febrero del 2018, aunque él no quería que lo publicaran, la fundación que dirige su expareja lo acaba y se llama Confesiones de la Carne, que es el último capítulo de estos libros. Yo cuando hice la tesis de maestría utilicé los procedimientos controladores del discurso en Foucault, y él dice que él considera en todos sus estudios que hay 5 procedimientos controladores, 3 de carácter externo y 2 de carácter interno. En los externos, lo prohibido, ¿no? Pudiéramos pensar en Freud, en tótem y tabú, ¿no? Aunque los abogados dicen lo que no está prohibido está permitido. Pero bueno, él dice que lo prohibido es un elemento de control externo. Luego la separación y rechazo. ¿Qué excluyo, no? ¿Qué separo y rechazo de rebaño que no me gusta? Entonces hay un conjunto de elementos para separar. Y luego esta oposición de lo verdadero y lo falso. ¿Cuál es el discurso verdadero? ¿O cuál es el discurso oficial? ¿Y cuál es el discurso que no? Que es un poco lo que hablábamos hace un rato en Rome, que decía que todo esto que estamos hablando hoy en teoría, él dice que es pura ideología de izquierda y es cultura woke, y que es la que está acabando los mundos. Él mandó a cambiar todos los reportes en Estados Unidos. Ahora aparece gender, género, y aparece masculino y femenino. No hay más nada.
y comenzó a meterse en los planes de estudio de ciencias sociales de todo el país para eliminar las materias de sociología, la teoría de género y todas las teorías posibles en esa materia. Y los controladores internos tienen que ver con el comentario del autor. Tiene que ver quién comenta quién. Y yo siempre trato de usar el análisis del discurso para ustedes, los abogados. ¿Por qué el discurso de la reforma llega hasta el 2008? De los juicios orales, de la reforma al sistema penal acusatorio. ¿Por qué la reforma de derechos humanos se va hasta el 2011? Cuando la firma de los derechos universal de los derechos humanos en la ONU es del año 48 y México viene a hacer la reforma hasta el 2011, ¿no? ¿Por qué no se hizo antes? Porque el derecho a las sociedades de convivencia o los matrimonios homoparentales se falla hace menos de 10 años. ¿Por qué la adopción homoparental? ¿Por qué el proceso de poder de una pareja homosexual poder ser heredero de la pensión del Seguro Social? O en la actualidad todo lo que tenemos en disputa en relación con la eutanasia, ¿no? Entonces, evidentemente, el comentario del autor ocurre cuando la sociedad ha tenido un cambio importante y yo sí creo que desde que se vienen haciendo la reforma 2008, 2011 y todas las reformas que hemos seguido, evidentemente México ha cambiado en materia discursiva. Yo creo que ha cambiado y bien, o para bien, o ahí vamos, porque de esto que estamos hablando hoy, antes no se hubiese hablado ni tuviera necesidad de hablarse, ¿no? ¿Preguntas para seguir ahora con Joan Scott? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hay ninguna duda ni ninguna pregunta. Bueno, vámonos a teóricos de la segunda mitad del siglo XX. Una de ellas es Joan Scott, que es una extraordinaria historiadora estadounidense, especialista en historia de Francia, pero que es especialista en historia de las mentalidades. Entonces, en algún momento, la mujer decide escribir un artículo que es un parteaguas después de Simone de Beauvoir, que se llama Gender as Useful Category of Historical Analysis. Entonces, en el año 86, del 49 al 86, para que vean el tránsito, escribe en el American Historical Review este artículo considerado como el mejor artículo analítico para poder entender la historia del género en la humanidad, desde cuándo arranca toda la teoría de género. Y voy a hacer alguna lectura de varios pasajes importantes de este documento. Dice, la letanía de clase, raza y género sugiere la paridad entre estos términos, pero de hecho ese no es en ningún modo el caso. Mientras que por lo general clase se apoya en la sofisticada teoría de Carlos Marx de la determinación económica y del cambio social, la raza y el género no comportan esas connotaciones. No existe unanimidad entre quienes emplean los conceptos de clase. Algunos estudiosos emplean los conceptos weberianos, otros usan la clase como recurso heurístico temporal. No obstante, cuando invocamos las clases, trabajamos con o en contra de un conjunto de definiciones que en el caso del marxismo implica una idea de la causalidad económica y una visión del camino a lo largo del que se ha movido dialécticamente la historia. No hay la misma claridad o coherencia en los casos de raza o género. En el caso de género, el uso ha implicado un conjunto de posiciones teóricas, como también de meras referencias descriptivas a las relaciones entre los sexos. Y aquí ella va a ubicar históricamente el discurso sobre el feminismo y dice, las historiadoras feministas han empleado diversos enfoques para el análisis del género.
pero pueden reducirse a una elección entre 3 posiciones teóricas. Entonces, este documento va a hablar sobre las 3 posiciones teóricas en materia de feminismo. Dice, la primera posición es un esfuerzo completamente feminista que intenta explicar los orígenes del patriarcado. Entonces, la primera acepción es sobre los orígenes del patriarcado. La segunda se centra en la tradición marxista y busca en ella un compromiso con las críticas feministas. Y la tercera, compartida fundamentalmente por postestructuralistas, la mayoría franceses, ahí está el grupo de Foucault, Derrida, Adorno, todos ellos, Marcuse y teóricos angloamericanos de las relaciones objeto, como Deborah Tannen, por ejemplo, se basa en esas distintas escuelas del psicoanálisis para explicar la producción y la reproducción de la identidad del género en el sujeto. Entonces tenemos teoría del patriarcado feminista, la tradición del marxismo del siglo XIX y las escuelas del psicoanálisis. Entonces ella descubre que teóricamente esas son las formas de poder encontrar el discurso de género. Entonces el término género forma parte de una tentativa de las feministas contemporáneas para reivindicar un territorio definidor específico, de insistir en la insuficiencia de los cuerpos teóricos existentes para explicar la persistente desigualdad entre mujeres y hombres. Y aquí se nos complica más la historia, colega, porque las feministas duras consideran que el género no se puede utilizar, por lo menos en América Latina, porque nuestra teoría debería ser la teoría marxista o feminista del patriarcado, porque el género es una teoría blanca, es una teoría escrita por blancas que dista mucho de nuestros pueblos originarios, de las mujeres indígenas y de las condiciones de producción y reproducción cultural que tenemos en América Latina. Entonces, las feministas radicales, que no tienen que ver con radicalismo, y dicen radicales porque es el feminismo que viene de la raíz, así es como lo definen ellas, no les gusta que intervengan en la construcción teórica y en su lucha los hombres, porque la lucha es de mujeres, una lucha absolutamente femenina. Y el otro lado extremo está la construcción teórica del género, que es esta construcción de mujeres blancas. Entonces, género y feminismo está realmente en tensión porque hay un grupo de latinoamericanas y de negras que consideran que la forma de entender esta simetría de poder es a través del feminismo, y el grupo europeo y norteamericano que ha construido esta definición de género que hemos estado viendo hasta ahora es rechazado completamente por la visión feminista. Entonces el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones significantes del poder. Además propone que existen 4 elementos socioculturales en donde esta relación sociogenérica, sexogenérica, y el ejercicio del poder pueden observarse en varias cosas. Dice, si ustedes ponen 2 categorías, sexo y género, lo pueden observar en estas dimensiones. Primera, los símbolos y los mitos culturalmente disponibles. La delita y el revolucionario. El metate y el revólver, ¿no? Las normas sociales resultantes de la interpretación de los símbolos culturales. Interpretaciones que son usualmente hechas y propagadas por doctrinas religiosas, educativas y científicas. Porque nos adoctrina la religión, nos adoctrina la escuela, la universidad, y nos adoctrina toda la construcción de esta ciencia, y tenemos que asumir y entender que estamos en instituciones como la religión, la escuela y la ciencia, donde los discursos no son blanco y negro, ni son discursos absolutamente inofensivos, inocuos. No, todos los discursos institucionales, religiosos, educativos o científicos son discursos de poder. ¿O no era así que decían que los negros eran menos inteligentes, que los negros huelen fuerte,
que como cuando llegaron los españoles, en las leyes de India y en los relatos de Fray Bartolomé de las Casas, que decía que estábamos bien locos, ¿no? Que esa gente ociosa se la pasa todo el día bañándose, metida en un río o metida en la playa, que bueno, gente, y lo llamaba así, gente ociosa, que no sabían qué categoría darle, si eran personas, porque tampoco eran animales, pero tenían ahí una cosa rara. Entonces, ser negro, ser asiático, ser latino, ser indígena, evidentemente, aparecen en los discursos a favor o en contra de estas diversidades. Y entonces esto construye poder a través de las expresiones o los escritos que se hacen en las iglesias, en los centros educativos o lo que escribimos quienes nos dedicamos a ciencia y tecnología. Tercero, las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género, o sea, cómo se construye la pareja, la familia, el parentesco, el matrimonio, el mercado de trabajo segregado por sexo, entre otros. Entonces, evidentemente, estas organizaciones segregan por sexo y por género. Y el cuarto es la identidad. Claro, se puede analizar la identidad a un nivel individual o colectivo, así como considerando otras categorías interrelacionadas e indesligables al género, como es el género pegado a la raza, a la clase social y al nivel económico. Entonces, construye un discurso de estos tres momentos teóricos en la teoría feminista, del origen del patriarcado, de la tradición marxista o de la escuela psicoanalítica, y a la par crea 4 categorías socioculturales que acabamos de ver. Ahí terminaríamos con Joan Scott. ¿Cómo vamos? Cuénteme cómo vamos. Como que no vamos muy bien, ¿no? Porque no me dicen nada. Acuérdense que no los veo, no las veo. Todo está muy bien, doctor. Bueno, vámonos a América Latina ahora. ¿Quiénes son las voces de América Latina? Una de ellas es Rita Laura Segato, consideradísima por todos los constructores y de la teoría feminista como una gran madre del feminismo y de un feminismo latinoamericano. Ella es argentina, estudió en Brasil, se pernocta casi siempre en México, ha estado en la UNAM y la rolan a nivel internacional porque tiene una construcción teórica muy importante. Y hay una cita de una entrevista que me encantó de ella que dice: los crímenes del poder, de la dominación y de la punición. Dice que los crímenes son crímenes de poder, de dominación y de punición, y ella se encarga de revisar y escribir sobre género y pueblos originarios, sobre comunidades latinoamericanas, el barrio, ¿no? La colonia, el ejido, sobre la violencia de género, sobre género, racismo y colonialidad, que es lo que ocurre en América Latina, ¿no? Entre más blanco te veas, mejor te va a ir. Entre más indito te veas, peor te va a ir. Entonces, si a eso le sumamos la categoría género, entonces habría que ver qué tantas posibilidades de éxito va a tener tu vida, ¿no? Con estos estructurantes sociales de las masculinidades y feminidades. Relaciones de género, y en el 2006 realizó una investigación que se la recomiendo a todos ustedes, a lo mejor ya la han leído, sobre los crímenes de Ciudad Juárez, y ahí sí da el palazo, ¿no? Y es un referente que ha sido citado en todas las sentencias, muchas sentencias de la Corte Interamericana, porque bueno, es la primera estudiosa que llega a desarrollar toda una teoría y un proceso de indagación y búsqueda sobre los crímenes de Juárez. Una visión crítica sobre las estructuras de poder que perpetúan la violencia de género no es un acto aislado, sino una manifestación de un sistema más amplio de dominación patriarcal, arraigado en las estructuras sociales, económicas y políticas. Su enfoque trasciende el análisis individual del agresor y se centra en las dinámicas colectivas que normalizan y justifican la violencia.
Yo creo que este es el gran aporte en ella, cuando explica que el agresor no es individual, todos somos parte de ese agresor. Porque si las dinámicas colectivas como sociedad normalizan y justifican la violencia, bueno, todos somos arte y parte, aunque sea por omisión, de la agresión. Habría que hablar de una mexicana, por ahí la nombraron, Marta Lamas. Marta Lamas está en la Universidad Nacional Autónoma de México, es una activista, ha sido una de las principales voces a favor de los derechos de las mujeres en México, temas como discriminación, prostitución y aborto. Por eso la compañera decía que la había utilizado en el tema de aborto, interrupción del embarazo. Hace activismo a favor de las mujeres, imparte clase en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en Ciencias Políticas en la UNAM, y bueno, ensayos todos, ¿no? Diversidad cultural y tolerancia, cuerpo, diferencia sexual y género, cuerpo, sexo y política, y su trabajo ha sido reconocido en diferentes instancias. En el 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz y en el 2011 recibió el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación de la CONAPRED. Entonces tenemos que estas dos grandes teóricas, Laura Segato y Marta Lamas, son como realmente pioneras y referentes latinoamericanos, y al final Rita Segato se la pasa mucho tiempo aquí en México y trabaja mucho desde México. Para Lamas, el género es la acción simbólica colectiva, mediante la cual se constituye un orden simbólico en la sociedad y se fabrican las ideas de lo que debe ser o hacer los hombres y las mujeres. Por ejemplo, si una mujer es representada en la cultura como gestora de vida y además se promueve a través de distintos ritos su identificación con esta representación, se espera que ella se apegue a las actividades designadas para este símbolo que tiene un alto valor social. Es así como en la búsqueda de ser aceptada e integrada dentro de la sociedad y dentro de la acción simbólica colectiva de esta, realiza actividades primordialmente relacionadas a la reproducción y a la vida privada dentro del hogar. Entonces, evidentemente, ella está teorizando en esa materia. Otra norteamericana que está muy de moda y es así como de lo que más se usa hoy es Judith Butler. Judith Butler ha sido de las fundadoras de la teoría queer. Ustedes han oído el término queer. No hay una traducción textual, pero sería como decir marica. En español es muy marica, porque está la pluma, está el maquillaje, está el performance, y ella crea otro documento teórico de altísima importancia en el año de 1990, hace ya 36 años, que se llama El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad. Luego escribe Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Y su centro teórico es lo que se llama la teoría de la performatividad del género, el performance. Entonces, toda la teoría performativa se le atribuye a Judith Butler, pero hay un tema importante que los detractores o a quienes no les gusta Judith Butler dicen que hablar de performance es hablar de teatro y que buena parte de su teoría viene de la dramaturgia. Entonces, no están como muy de acuerdo con que esta sea una teoría realmente sólida. Los que en cambio les gusta la teoría queer, hay líneas de producción teórica a nivel mundial sobre teoría queer. Pero si nos vamos años atrás, para los años 40, 50, hay un gran teórico canadiense que se llama Irving Goffman, y Goffman escribe sobre la dramaturgia social, sobre el enmascaramiento y el estigma social. Por lo tanto, yo pudiera creer que Butler, 40, 50 años después, voltea a ver a Goffman y todo el tema del performance de género, que es por lo menos cuando vemos la marcha del orgullo. Vemos a gente
discreta, o vemos a gente cargada de maquillaje, o gente cargada de pluma, semidesnudos, y en la teoría de la performatividad o la teoría queer dice que eso es expresión de género, y por lo tanto la gente puede ir por la vida expresando su género de la manera que quiera, porque somos dueños de nuestra corporidad y de nuestra construcción genérica, ¿no? Ella a lo largo de sus años ha apoyado movimientos sociales por los derechos de la comunidad LGBT+, y ha pronunciado muchos temas políticos contemporáneos, incluyendo críticas del sionismo, la política israelí, sobre el conflicto palestino-israelí, y se desempeña en el Consejo Asesor de la Voz de la Paz y en el Comité de la Libertad Académica en la Junta del Center for Constitutional Rights de Nueva York. Entonces esta mujer es una gran activista. Y por fin apareció una negra, porque hemos abierto el pliego francés, neoyorquino, blanco, las latinas que vimos. Pero bueno, esto es lo que ustedes creo que están oyendo más en este momento, porque así son las modas, ¿no? Es el término de la interseccionalidad. Y la interseccionalidad la propone Kimberly Crenshaw, que es una categoría de análisis para referir los componentes que confluyen en un mismo caso. A ver, ustedes no pueden juzgar a una mujer, me voy a meter en estas profundidades, de San Pedro Garza García, o sea, de Monterrey, pero de San Pedro, que posiblemente es rica, es blanca, es bilingüe, estudió en el TEC de Monterrey, tuvo estancia en Europa o en Estados Unidos y tiene una condición solvente en un tema de violencia. Pasemos a la otra cara de la moneda. Los voy a jugar con los mismos criterios de un indígena náhuatl, zapoteca, mixteca, de donde quiera que sea, con un reducido manejo del español, sin formación de escolaridad de ningún tipo, pobre y a lo mejor bisexual o lesbiana. Evidentemente la interseccionalidad de una y de otra no tiene nada que ver, ¿no? La interseccionalidad tiene que ver con esto. Aquí está la persona en una intersección, porque así lo explica ella en uno de sus videos. Hay un cruce donde vienen carros del norte, del sur, del este y oeste y van a confluir en esta intersección. Si esto confluye en esta intersección, la persona queda interseccionalizada y te puede interseccionalizar nivel educativo, sexo, raza, género, pobreza, absolutamente todo. Entonces, bueno, no es lo mismo vivir en Nueva York y estudiar en NYU y venir de la familia Rockefeller que cualquiera de nuestros pueblos originarios, mujeres de nuestros pueblos que no tengan ninguna condición ni siquiera de ser representada para un juicio porque no saben cómo se hacen estos procedimientos. Entonces ella dice que bajo esta óptica de interseccionalidad, cualquier persona puede sufrir discriminación por el hecho de ser adulta mayor, ser mujer, provenir de alguna etnia indígena, tener alguna discapacidad o vivir en una situación de pobreza. Y todas las posibilidades de desigualdad antes mencionadas pueden coexistir en una sola persona. Entonces, esta persona está no solo interseccionada, sino que tiene un montón de categorías de exclusión en esta misma persona. Ya de hecho no es lo mismo ser mujer que ser hombre, pero aparte no es lo mismo ser una mujer negra que una mujer blanca. No es lo mismo ser pobre que ser rico. Y si todas estas interseccionalidades llegan en un juicio, bueno, habrá que valorar un poco la condición de la persona que está entrando al juicio para respetar un poco y no quedarnos solamente en la teoría de la interseccionalidad y no tener la capacidad de sensibilizarnos con el caso y entender las condiciones asimétricas que se están manejando, ¿no? Entonces, esta expresión es producto de su tesis doctoral y lo presenta por primera vez en el 2001 en la Conferencia de las Naciones Unidas
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia que se celebró en Sudáfrica. En cuanto a las mujeres, está esta recomendación de la CEDAW que la toman a ella y dicen las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores. Esa discriminación puede afectar a otros grupos de mujeres, principalmente o en diferente medida o en distinta forma que a los hombres. Quizás sea necesario que los estados partes adopten determinadas medidas especiales de carácter temporal para eliminar esas formas múltiples de discriminación contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que tienen. Esta es la mujer, sigue dando conferencia. Si tú ves inequidad, bueno, tienes que solidarizarte, ¿no? Un poco para poder resolver este problema. Hay unos videos de ella muy buenos en YouTube que por razón de tiempo no lo vamos a poner, donde explica la interseccionalidad en una conferencia de 10 minutos y está muy bien. Sobre el tema del performance, hay varios de Judy Butler, donde explica con ejemplo la parte performativa y toda la teoría queer. Y bueno, aquí están todos los tratados que ha ratificado México, ustedes lo conocen. Aquí los abogados son ustedes, ¿no? La Convención Internacional para la Supresión de Trata de Mujeres y Menores del 36, la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer del 36, la Convención Internacional relativa a la represión de trata de mujeres mayores de edad del 38, el protocolo que modifica el convenio para la represión de la trata de mujeres y menores de 30 de septiembre del 21, y el convenio para la represión de trata de mujeres mayores de edad del 11 de octubre del 33. Todo esto ocurre en el año 49, por supuesto, después de la declaración del 48, ¿no? En el 54, la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Civiles a la Mujer. En el 56, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. En el 56, la Convención Internacional con objeto de asegurar la protección eficaz contra el tráfico criminal, conocido bajo el nombre de trata de blanca. Fíjense el discurso, se llamaba trata de blanca. Debe ser que a las negras, a las mestizas y a las indígenas no las trataban. Vean el discurso del 56, cuando el término correcto tiene que ser trata de mujeres, no trata de blancas. Y luego la Convención Internacional con el objeto de asegurar la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en el 79. En el 81, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. En el 81, la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer. Y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 81. En el 99, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará, que siempre se hace referencia, ya 27 años de entonces, y en el 2002 el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprendió un programa de actividades para introducir las perspectivas de género en sus ámbitos jurisdiccional y administrativo como una de las estrategias necesarias para cumplir con las obligaciones constitucionales derivadas del principio de igualdad y del derecho a la no discriminación. En el 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica la primera edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género, que fue elaborado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos González y otros, Campo Algodonero, altamente referenciado, ¿no? Fernández, Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país.
tuvo el propósito de materializar un método analítico que incorporó la categoría de género al análisis de la cuestión litigosa. Así constituyó un primer ejercicio de reflexión sobre cómo juzgar aquellos casos en los que el género tiene un papel trascendente en la controversia, para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente si son mujeres o son niñas. Esto lo publica la última versión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es del 2020 y esto está en su página 15. Ya para cerrar, Carbonell nos dice que los actos discriminatorios no son percibidos como tales, que este es el problema inicial, y en consecuencia no son llevados ante las instancias que podrían sancionarlo. Existe una especie de barrera visual que nos impide darnos cuenta de los miles de actos cotidianos de discriminación que se cometen en el país. Por eso es que este trabajo sobre la representación cultural de la discriminación tiene tanta importancia, constituye un requisito para poder aplicar en la realidad el marco jurídico que tengamos en la materia. Para alcanzar el cambio cultural que necesitamos, que necesita México, hay que estar advertidos de que la lucha contra la discriminación no es neutral, sino que supone romper con modelos de relaciones sociales que durante décadas han estado muy asentados. La ampliación del sufragio hacia todas las personas mayores de edad, la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los mismos derechos a las mujeres, la incorporación de los extranjeros a la vida plena, la equiparación de las uniones entre personas del mismo sexo, etcétera, son todas ellas conquistas que han venido a romper con ámbitos de normalidad, entre comillas, que se pensaba que podrían durar para siempre. Todas esas luchas a favor de la igualdad y en contra de la discriminación son a la vez luchas por la dignidad humana y por la racionalización de la convivencia. Por eso es tan importante que estén apoyadas por el mejor ordenamiento jurídico y que seamos capaces de construir, y yo concluiría, por grandes operadores jurídicos que están en la capacidad de entender al día de hoy cuál es su deber y obligación para juzgar con perspectiva de género. Espero que les haya cubierto las expectativas sobre la teoría de género, que para eso me había pedido la doctora Laura, que estuviera hoy acá. Y no sé si hay tiempo de preguntas, creo que terminé con el tiempo, el 5:45, o algún tipo de duda, estoy a la orden para responderle. Si no hubiese más, también me lo hacen saber y nos vamos todos para lo siguiente que tengamos que hacer el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o nos despedimos. Solo un comentario, doctor. Buenas tardes. Pues, al inicio planteaba usted las fechas, ¿no? Los periodos sobre los que estaban firmándose tratados, generándose reformas, leyes, instituciones y protocolos, ¿no? Ahorita estamos viendo al final. ¿Por qué hasta entonces, ¿no? Si desde antes ya se estaban a nivel internacional abordando, ¿no? En otras latitudes. Creo que es precisamente eso, ¿no? La presión internacional que en materia de derechos humanos, en materia económica, en materia de tratados, y no solamente en cuestión de género o que se traduce en derechos humanos, sino en la cuestión laboral, en la cuestión económica. Ahorita estamos transitando en una negociación, ¿no? del Tratado de Libre Comercio que también implicará realizar ajustes a diversa normatividad y que somos reactivos, más que hacer una propuesta de origen, reaccionamos o somos condicionados para poder implementar este tipo de cambios, de políticas, etcétera. Y realmente sí me pareció muy completa la clase, porque de repente tenemos, como decía al momento de mostrar los tratados, ¿no? Pues todos nos dan Belén do Pará, Beijing, y hasta ahí.
Y creo que ahora fue muy completa la información que usted nos proporcionó y pues era solo el comentario. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Adolfo. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o nos despedimos. Aquí estoy a la orden. Doctor, buena tarde. Buenas tardes. Precisamente haciendo igual un comentario, justamente de todo lo que hace referencia a la comunidad LGBT+, tengo como que, pues vaya, esa duda de saber qué tanto tiene que evolucionar o qué tanto las nuevas generaciones, vaya, venir hasta cierto punto a enseñarnos el cómo poder hacer encontrar esa igualdad en las personas, ¿no? Nosotros lo escuchamos mucho y esto es algo más social a nivel mundial, y tanto lo religioso, digo, cristianos, católicos, musulmanes, todas las religiones, o en su mayoría, sí tienen mucho esta restricción sobre estos grupos, en respecto a la sexualidad. Y vaya, qué tan difícil es poder encontrar como que ese cambio, ver ese cambio en algunas otras personas. Esa sería una de las dudas. Y la otra, respecto también de lo que comentaba de algún grupo vulnerable, que en este caso fue algún grupo indígena, alguna mujer que tuviera alguna orientación sexual distinta, también como qué tanto puede afectar o qué tanto podemos nosotros aportar, ayudar a estas comunidades a que justamente no tengan esa restricción en su vida, ¿no? Y también no afecte tanto a sus usos y costumbres. Esa sería mi pregunta, doctor. La pregunta te diría, Gerardo, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 29 años. Ok, Gerardo, yo tengo 55, casi 56. Te puedo asegurar que mi tránsito en la vida y en varios países no tiene nada que ver con lo que viven ustedes a los 30 años. Pero te digo algo peor. La siguiente generación que yo estoy recibiendo alumnos de 16, 17 años aquí en la Facultad de Jurisprudencia, no es tema el tema de la sexualidad. El tema del género, de lo queer, de lo performativo. Tengo varios alumnos trans, tengo alumnos queers y tengo alumnos abiertamente lesbianas, gay. De hecho, hay un club que se llama Club AENA en relación al magistrado que ellos han desarrollado. Yo creo que, y el discurso se acaba en cualquier momento, ¿no? Siempre la homofobia, o que es el miedo, ¿no? La homofobia al final es miedo, pero yo creo que la transformación es gigantesca, ¿no? Es más, tengo en la facultad 11 años y hay una facultad pre y post pandemia, pero aparte, estos últimos 5 años es que realmente absurdo, o sea, veo chavos abiertamente gay con chavos absolutamente heterosexuales que son de los equipos representativos de la universidad y nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo creo que la última generación puede ser la tuya, ¿no? Esas generaciones tan complicadas en materia de género, ¿no? Yo siento que esto va y va cambiando mucho. Y la siguiente pregunta que decías, ¿cómo hacemos? Mira, yo por lo menos conocí una licenciada de oaxaqueña que se llama la licenciada Claudia, y Claudia es especialista en derecho indígena. Entonces ella trabaja con asambleas comunitarias de mujeres. Se ríe porque dice, yo voy a comunidades mixtecas, yo no hablo mixteco, sino zapoteco, estoy aprendiendo con ella, y yo trabajo con iniciativas y emprendimiento femenino en comunidades que son abandonadas por los hombres, que se van a San Quintín a trabajar y dejan la comunidad sola. Entonces yo hago trabajo de campo con ellas desde abajo y alguien le preguntaba, ¿y cómo hacemos con la venta de la niña cuando se la pide el compadre a su compadre? Le dice, te voy a dar una dote para poderme casar. Y entonces con tu hija, y entonces se llevan a las muchachitas a los 12, 14 años. Eso pasa en México y todavía en Oaxaca. Y ella, en su sentimiento de auto proclamarse indígena, dice, seguimos trabajando en eso, pero esto va cambiando. Y en algún momento llegaremos a la prohibición de este tipo de eventos que han sido culturalmente aceptados
y que bueno, hay que respetar de la cultura, pero hay cosas culturales que no aguantan, como esto, que esto es un esquema pedofílico, está absolutamente asimétrico y de compra, y yo creo que así va evolucionando la sociedad. Lo que pasa es que queremos que todo cambie absolutamente de golpe y realmente son procesos paulatinos. Yo sí creo que el avance de México en protocolos de género, en diversidad, en todo esto, ha sido vertiginoso en estos 15 años. O sea, de hecho a ti no te toca, porque tú estabas saliendo de la prepa y entrando, me imagino, a la universidad, entonces quedas como en una fractura generacional, pero después de eso, ya los chavos aquí entran, pero perdidos de la pena, perdidos, no tienen problema con eso. Tengo por ahí, y muchas gracias, Gerardo, tengo por ahí a Carmen, dice, doctor, tengo 2 preguntas. ¿Cómo medimos o cómo visualizar si una medición fue realmente interseccional? ¡Wow! Está complicado eso. ¿Y qué indicadores usa para saber si el proceso atendió las necesidades diferenciadas y no solo resolvió la posición superficial? Fíjate que el tema de las mediciones, en el tema de políticas públicas, yo soy doctor en políticas públicas, necesitamos la data, ¿no? Para medir. Pero yo creo que hay cosas aún más complejas, ¿no? Ahí tendría que hacerse trabajo de campo y procesos de entrevistas a profundidad. Después de la resolución de un caso, entrevistar a quién fue el que decidió a favor de quién y a las personas involucradas en el caso. Y sería absolutamente necesario poder entrar en procesos mucho más profundos que medir. No fueron tantos casos, fueron tantos a favor, tantos en contra, se aplicó el protocolo, pero realmente se aplicó el protocolo, realmente la persona quedó satisfecha con la aplicación de criterios o simplemente a vapor se sacó. Yo entiendo también el nivel de trabajo que ustedes tienen y yo creo que esto daría para una tesis doctoral que se pusiera más bien a hacer trabajo de carácter cualitativo. Primero, para entender si los operadores realmente comprenden la dimensión de género y la dimensión de su aplicación. Y segundo, si las personas beneficiadas o no se sintieron a gusto con la resolución que se tomó. Entonces, yo más que mediciones, que a mí no me gustan para este tipo de casos, yo me iría con procesos de entrevistas a profundidad, de grupos de enfoque y de historias de vida, ¿no? Para poder trabajar esto. Esa era la otra pregunta que tenía por acá. ¿Ya? Y un mensaje nuevo de quién. Bueno, ese creo que era. Bueno, no sé si hay algo más o nos vamos, como ustedes me indiquen. A la orden, Carmen. Bueno, fue para mí un placer que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes esta tarde, que me haya dado la oportunidad la doctora Laura de estar por aquí y espero que haya servido estas 2 horas de trabajo para estar aquí. Muchísimas gracias por esto. Doctor, pues agradecerle su presencia y pues compartir todas estas teorías y conocimientos de género, especialmente es un tema central en este trabajo como facilitadores que en algún momento se va a desarrollar. Bueno, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala otorga la presente constancia al doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, profesor investigador titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, por haber impartido el tema Perspectiva de Género dentro del módulo 9, Derechos, relativo a la capacitación en medios alternativos de solución de controversias con efectos de certificación el día 23 de junio del año en curso, llevados a cabo de manera virtual con una duración de 2 horas. Firma la magistrada presidenta y el presidente del órgano de administración. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, doctora. Gracias por la invitación y a todo tu equipo y a todos quienes están certificándose. No paren nunca de estudiar, que es lo único que nos queda, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor, por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Gracias a ustedes por aguantarme aquí tanto tiempo. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias. Buenas tardes.